es un placer estar aquí con vosotros y más un día soleado que hoy daba en tormenta y hemos podido tomar un poquito el sol y así también os relajáis un poco de exámenes, de clases y de todo, que me dicen por aquí que estáis hasta arriba y que estaréis también con mucho estrés. No ha sido un año fácil para nadie, pero bueno, ya queda menos, así que con alegría. Bueno, yo soy Lola Blasco. Para los que no sepáis quién soy, que no tenéis por qué saberlo, os llevo ya muchos años y claro, entiendo que no sepáis quién soy. Soy autora de teatro, directora de teatro y actriz, y también trabajo como profe en la Universidad Carlos III de Madrid. Doy clases allí de literatura, bueno, demás cosas. Eh, yo empecé haciendo teatro, escribiendo teatro. Empecé haciendo teatro antes, empecé como actriz, pero no me gustaban los personajes que encontraba. Básicamente lo que me sucedía era que no encontraba... Trabajé en un par de series de televisión, hacía de rubia tonta fundamentalmente. Me resultaba poco satisfactorio, porque en realidad la realidad era que la interpretación trabajabas por cómo eras físicamente, pero no te daban muchas posibilidades a hacer otro tipo de papeles. Y descubrí que no había papeles que a mí me gustasen, no había historias que a mí me interesasen, y por eso me pasé al lado de la escritura y empecé a escribir mis propias historias, porque me parecía que me daban mucha más libertad, bueno, a la hora de cambiar de género, de edad o de lo que quisiese. Me parecía que podía traspasar las fronteras de mi propio cuerpo contando historias, y por eso empecé a escribir. Y profesionalmente empecé a trabajar pues hace ya bastantes años, hace ya 13 años, cuando salí de hacer mis estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En el último año empecé a trabajar ya profesionalmente y empecé a escribir y a poner mis obras en escenarios. Me parece que algunos de vosotros habéis leído un texto mío, Siglo mío, bestia mía, que es un texto bastante complicado, por cierto. Me ha parecido que vuestros profes tienen mucha fe y está guay, o sea, esperan mucho de vosotros y eso es maravilloso, hay que valorarlo. Entonces, nada, si queréis os puedo contar un poco de dónde surge Siglo mío, bestia mía, y no os voy a poder probablemente dar la explicación de todo, porque a veces ni yo misma la tengo. Yo a veces cuando escribo tengo muy claro lo que estoy escribiendo, pero pasan los años y luego dices, ¿y esto por qué lo escribí? A veces pasa, pero sí os puedo explicar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, Siglo mío es una metáfora, es un texto que habla del duelo, de cómo superar el duelo, sobre todo. Y habla del duelo personal y del duelo colectivo. De alguna forma es un texto que está muy anclado a una generación, que es la mía, que es la generación millennial, que ya sé que a vosotros ¿qué generación sois? La Z ya, claro. Bueno, pues la generación millennial es esa generación que cuando salió de la universidad se encontró con una crisis económica brutal, la crisis del 2008, y que ahora se está encontrando en la madurez con esta segunda crisis que también estáis viviendo vosotros, que es esta crisis provocada por el COVID. Y algo de esto también puede decirse que hay en el texto. O sea, en el texto se habla un poco de esa pérdida de esperanza o esa falta de fe, en lo que en algunos momentos perdemos la fe en el futuro. Y yo, pues cuando escribí esa obra, va bien. Cuando escribí esa obra, pues evidentemente no estaba pasando por un buen momento, como puede deducirse de la propia obra. Era un muy mal momento, no había empleo, no había nada, y encima yo acababa de tener una hija y me acababa de separar. Era todo un pack, ¿vale? Entonces, en esos momentos de la vida, pues escribir resulta muy terapéutico. Os lo recomiendo a todos. Para mí fue muy terapéutico escribir esa obra. Solté todo lo que tenía que soltar. Y una vez soltado, pues no me vino mal, porque me dieron un premio nacional, así que fíjate, me desquité del todo. Lo bueno además de escribir es que puedes tener conversaciones que no tuviste con gente con la que no la pudiste tener, o incluso pues puedes hacerles peores de lo que son, como es en mi caso el personaje del buzo. Lo hice muy muy malo, porque así pues me desquitaba también de aquella relación con mi ex, de alguna forma haciéndolo el peor tipo posible, ¿no?
Estas cosas son muy divertidas cuando escribes, no es la primera vez que lo hago, o sea, en otras obras también pongo mala gente, simplemente porque, bueno, es una forma también de hacer los duelos personales de la mejor manera posible, y a veces los escritores también somos mezquinos y no somos buenas personas siempre. Entonces, una de las cosas fundamentales de la escritura es que no tiene por qué ceñirse la realidad, puedes imaginar aquello que querías hacer. Y aunque Siglo mío, bestia mía, como habéis leído, es una obra que parte de un yo o de una experiencia personal, no todo es real. Esto es lo primero que quiero comentar, porque es que muchas veces la gente da por hecho que todo lo que escribo es todo lo que pienso, y esto no es exactamente así. Sí que es verdad que la pieza estaría dentro del género de la autoficción, del que sí que os habrán hablado, me imagino, o estaréis escuchando mucho esto de la autoficción. Bueno, ¿qué es esto de la autoficción? Pues la autoficción, los géneros en primera persona, hay muchos tipos de género en primera persona. Está la autoficción, estaría, bueno, la confesión, el diario, el testimonio, la biografía, la memoria, el testamento. Y yo he trabajado mucho a partir de estas diferentes primeras personas. Y en Siglo mío, bestia mía, concretamente, pues vais a ver que hay diferentes tipos de primera persona. Por un lado tenemos esos cuadernos de bitácora, que son los que ponen en contexto la situación. Sería esa parte más cercana a lo que tiene que ver con... yo lo llamaría, bueno, yo lo he llamado cuaderno porque para mí es un cuaderno, justamente. Es una especie sí, de dejar testimonio de algunos instantes no ordenados, no en el sentido del diario donde puedes dejar cada día, cada fecha, cada hora, sino más en esa idea de dejar impresiones escritas, que es lo que me ha pasado. Y luego estarían estas otras escenas en los que aparecen estos personajes que estarían mucho más ficcionalizados, y donde yo me veo en ese personaje que se llama yo, vendría a ser una especie de mirada que hago sobre mí misma, pero muy distanciada, ¿vale? Ese yo no sería yo. La obra está estructurada en ocho escenas porque son los 8 puntos cardinales, y tiene que ver con esa metáfora de la que os hablaba, de que Siglo mío, bestia mía pretende ser una especie de mapa para orientarse en momentos de desconsuelo. Y aunque hablo eso de mi viaje personal, pretende ser también una forma de dar herramientas a aquellos que están pasando por un mal momento, y equiparar ese sufrimiento privado con ese sufrimiento colectivo. Curiosamente la estrenamos ahora, en momentos de pandemia, en el Centro Dramático Nacional, y aunque esta obra es del 2015, 2016, ya no lo sé, me dieron el premio en 2016, la escribí en 2015, ha resultado más pertinente que nunca, porque ahora mismo todos estamos en un momento como de duelo colectivo. Duelo por muchas cosas, duelo porque hemos podido perder a alguien cercano o no, pero también porque hemos perdido un sistema de vida o un modo de vida anterior, y en ese sentido la obra se ha resignificado muchísimo durante esta pandemia, o así lo vivimos nosotros los actores que la hicimos, que además todos tuvimos COVID, o sea, fue como todos estuvimos aislados al principio de la pandemia, y conseguimos sacar esta obra, pues primero ensayando online y al final sacándola en el Centro Dramático Nacional. Y para todos nosotros, de cuando empezamos, que no había pandemia, a ensayar la obra a cuando terminamos, vimos bueno, que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar, y que realmente esa historia tenía que contarse después de haber vivido también esa experiencia. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta concreta a los que hayáis podido leer el texto que pudiera yo responderos. Sí, es verdad. A veces no puedes hablar de todo en un texto. Aún así, yo creo que me paso hablando de muchos temas en un texto, porque hay muchos temas en Siglo mío. Pero bueno, es verdad que yo he trabajado mucho en mis textos la xenofobia, me parece un problema muy importante, evidentemente la homofobia también, pero creo que en ese sentido, como el texto es simbólico, o sea,
sí que es verdad que se está hablando de xenofobia, pero se está hablando de los oprimidos. Y los oprimidos somos todos, o sea, son los inmigrantes, cualquier persona con una orientación sexual que no haya sido aceptada hasta la fecha. A día de hoy parece que estamos más abiertos, ¿no? Ya no hablamos de géneros. Vosotros estáis años luz de donde estoy yo. O sea, seríais vosotros los que podríais darme a mí una lección de todo lo que tiene que ver con géneros, con diversidad sexual, etcétera. Porque yo no soy tan abierta, procedo de otro tiempo, donde estábamos mucho más constreñidos. Yo cuando os escucho hablar, pues alucino, porque me parece que tenéis una mente muchísimo más abierta todavía que la que puedo tener yo. Pero hablar del oprimido es hablar de todos, también hablar de las mujeres, que también somos un colectivo oprimido. A mí, por ejemplo, me parece que si los asesinatos a cualquier otro colectivo, los asesinatos que se producen, los asesinatos, me sale hoy, estoy aquí, los asesinatos de mujeres se dieran en esas cifras en cualquier otro colectivo, estaríamos hablando de genocidio, porque se está matando a las mujeres solo por el simple hecho de ser mujer. Entonces, ¿por qué no aparecen en Siglo Mío también este tipo de cosas? Bueno, no en todas las obras trato todo, pero sí, a mí es verdad que el tema de la xenofobia es un tema que me preocupa bastante y a la vista está. Estamos en un momento en que la xenofobia está aumentando muchísimo, se está haciendo del más débil el objeto del chivo expiatorio y eso es un problema grande porque no nos enfocamos donde nos tenemos que enfocar, claro. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. ¿Qué significa exactamente el símbolo que simboliza el nudo en la obra? Esta es que me la hacen siempre. Porque acabáis de nudos hasta aquí, ¿no? Entonces es como, a ver, pero ¿qué leches es el nudo, no? Bueno, pues el nudo significa muchas cosas en la obra, ¿vale? El nudo tiene que ver con la necesidad que tenemos de anudarnos a otros, de tejer redes, porque también se está hablando eso, de una generación en red. O sea, esos nudos también hablan de incluso de la red y de la navegación y de Internet como un cambio de sistema. Vuelvo a deciros que yo estoy pensando mucho en mi generación, que es la generación millennial, que es la primera generación en red, que es la generación en la que se produce ese 15M, cambia el sistema político, o sea, ¿sabes? O sea, se dan una serie de acontecimientos que cambian mucho las cosas de alguna manera. Y ahora se está produciendo otro momento que las va a cambiar más todavía, ¿no? O sea, este momento histórico es todavía más. ¡Wow! Pero el nudo significa eso, la necesidad que tenemos de los otros. Pero también, por otro lado, si te anudas mal, puedes acabar ahorcado. O sea, casi todos los símbolos en la obra no tienen una sola explicación. O sea, ni el nudo es una sola cosa, ni la ballena es una sola cosa. En ese sentido, o sea, el nudo, por un lado, es esa necesidad que tenemos de los demás, la solidaridad, pero también el nudo, si te anudas mal a alguien, por ejemplo, pues pasa lo que pasa en la obra, que también es otro de los temas que se trata, que es esa crítica hacia la idea del amor romántico, al amor malentendido, ¿no? Porque el amor no debería doler, no tiene que doler, no duele, el amor no duele. Lo que duelen son otras cosas, entonces esa crítica que se hace sobre las relaciones malentendidas también tienen que ver con esos nudos mal hechos. Sí. Yo mi pregunta era que ¿por qué eliges la ballena como bestia en vez de otro animal u otra figura? Bueno, en primer lugar, a mí me encantan las ballenas, ¿eh? Que son como, o sea, es algo muy, me encanta, me pongo cantos de ballenas, me gustan muchísimo. Mi hija no hace más que dibujarme ballenas porque sabe que me gustan, o sea, tenemos toda la casa llena de dibujos de ballenas, y es algo que siempre me gustan mucho, pero aparte tiene una simbología especial, claro, en el texto. Por un lado está la simbología bíblica de Jonás y la ballena y todo esto, pero también por el texto de Moby Dick, porque si os fijáis, de hecho hay muchas citas de Moby Dick en el texto. En Moby Dick lo que se está contando al final es la lucha o el combate con uno mismo, eso que nos ayuda a ser mejores. Entonces yo cogí esas referencias de Moby Dick porque me gustaba mucho esa idea, ¿no? Porque es lo que digo, esta obra habla de un duelo y habla del combate con uno y cómo te construyes tú o cómo superas alguna adversidad
para ser mejor, o por lo menos intentarlo. Yo ya no sé si uno se hace mejor, pero cada adversidad nos pone a prueba y nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Entonces la ballena es eso, es Moby Dick, es esta mitología bíblica, y es también esa bestia que eres tú mismo, por así decir. Esa bestia con la que te encaras, esa bestia que todos tenemos dentro y que todos sacamos en algún momento. Y para mí esa bestia era la ira que yo sentía, y lo simbolicé a través de esa ballena. Porque ¿Se ve reflejada en la obra la forma en la que te educaron? La forma en la que me educaron, hombre, seguramente sí. Todos estamos marcados por la forma en la que nos han educado, ¿no? De alguna manera. Como que el piloto guía le intenta decir a Joe Sí. que si quiere aprender a resolver los nudos, como que Joe no quiere porque quiere aprender por sí mismo, en cierta manera. Sí, el piloto, os voy a contar así una anécdota. El piloto está inspirado en realidad en aquel tiempo, cuando yo estaba escribiendo, de repente me entero que tengo un tataratío-abuelo que también era dramaturgo. Y como podéis comprender, esta profesión es rarísima. Nadie dice, me voy a dedicar a la dramaturgia. Yo durante mucho tiempo tuve que explicarle a mi padre lo que era esto de la dramaturgia. Además, durante mucho tiempo me llamó dramaturgo porque pensaba que tenía más categoría que decir dramaturga, ¿vale? O sea, esto así, mucho tiempo. Mi hija es dramaturgo, decía. Entonces, descubrí por un familiar que tenía un tataratío abuelo, que aparecía en las PAS a Calpe, que se había dedicado también a la dramaturgia. Y me mandaron sus diarios. Y cuando me llegó, pensé, wow, pertenezco a esta familia, porque todos tenemos en algún momento de juventud esa sensación de no pertenecer a nuestra familia, que luego pertenecemos muchísimo, más de lo que nos creemos, pero yo estaba en ese momento, ¿no? En el que no pertenezco a mi familia, y de repente te llegan estos diarios y dices, pues igual sí pertenezco a esta familia y tengo algo en común con ese linaje. Y a partir de los diarios, que es de este dramaturgo del siglo XIX, construí ese personaje del piloto. Fue una forma de poder dialogar en el tiempo con él, y de hecho, si os fijáis en el texto, claro, él dice muchas veces que no está en este tiempo, ¿no? Y es un poco ese personaje de ese otro tiempo, en el que también, por cierto, hubo una epidemia. Él murió de cólera, está escrito hasta el final en sus diarios, y murió de cólera. Entonces ha sido una forma de dialogar con otra persona en otro momento, en otra pandemia, justamente. Y está construido como esa especie de figura paternal, es verdad, y es verdad que yo quiere aprender por sí misma, pero yo creo que finalmente, o por lo menos lo que yo quería contar, luego las obras cada uno las interpreta como quiere, es que hay que aprender también de los antepasados, hay que aprender de los errores del pasado. Es importante revisar una y otra vez el pasado si queremos construir un futuro. Estos, por ejemplo, los discursos, o sea, hablábamos de discursos xenófobos que aparecen en mi obra y que aparecen ahora, pues todo este lío, por ejemplo, de los menas, ¿no? Que al final, pues yo qué sé, son unos pobres chavales que han venido solos aquí y que no son nuestro mayor problema, ni muchísimo menos, ni de lejos, vaya. Estos discursos de odio ya se han hecho en el pasado, en otros momentos, en otras épocas. Si aprendemos bien, si hacemos memoria de lo que ha sucedido en otro momento, si aplicamos eso que hemos aprendido en otros momentos que puede llegar a pasar, pues no estaríamos reviviendo una y otra vez estos discursos de odio. Deberíamos tenerlos superados. Entonces yo creo que es importante también darle ese lugar al pasado y aprender de él. En casi todo mi teatro hay mucha memoria, ahora menos ya, pero he trabajado mucho sobre la memoria histórica, muchísimo. ¿Por qué se ambienta la obra en un barco? Bueno, es esa metáfora de viaje personal, pero también... Bueno, es que esto viene... A ver, cuando escribes una obra, no viene de una obra de golpe. Vas trabajando un tema como en diferentes obras.
por así decirlo. Entonces, el hecho del barco tiene que ver, bueno, con esa idea de trasladar físicamente ese viaje personal que hace el personaje de Yo, pero también porque ese barco es un barco sin timón, es un barco sin rumbo, es un barco a la deriva y era una forma de representar esa crisis. Ya había trabajado con esta idea y con la idea de la ballena en un texto bastante anterior, se llamaba En Defensa, que era un texto que hablaba justamente de la crisis y del exilio juvenil, porque, bueno, yo decía, España, o sea, había una frase en la obra, era, España es una ballena varada en las costas de Europa. De alguna forma era la sensación que yo tenía con ese bájense de la ballena de la Puerta del Sol, que vosotros no lo habéis vivido, pero que yo lo viví como en su máximo apogeo. Fue un momento de crisis en el que de repente todos mis amigos se habían ido. No tenía con quién tomarme una cerveza, de verdad, con nadie. Se habían ido todos, se habían emigrado todos. Y yo sentí ese momento de exilio juvenil como el exilio de mis ancestros, en este caso de mi abuelo, el exilio de los republicanos en su momento, cómo se perdió toda una parte o toda una serie de ciudadanos, ¿no? Entonces, esos temas ya van rondando desde muchos años antes y al final, algo de todo eso también hay en Siglo Mío, Bestia Mía, de alguna manera. O sea, esa idea de exilio es algo que he trabajado muchas veces, la ballena la trabajé también cuando hablé en su momento del 15M en ese concierto que hice en Defensa. Son temas que son recurrentes en mi obra y que al final acaban cristalizando ahí. Me he pinchado con una ortiga o con algo, me parece. He hecho así, me he clavado la pincha. Sí, si no tenéis preguntas no pasa nada, yo sigo hablando de otras cosas, ¿eh? Sí. Que es una frase recurrente en tu obra, ¿Sí? que dicen los personajes, vivimos en tiempos de fe. ¿Tú Sí. crees que esto es cierto, verdad? Yo creo que vivimos en tiempos de fanatismo, más que de fe. Por eso el piloto al final le dice, podemos seguir llamando fe a aquello a lo que yo simplemente llamaría miedo. O sea, creo que vivimos en tiempo de terror, en un tiempo de miedo, y que ese terror o ese miedo hacia todo lo diferente al final, o sea, hacia todo lo que sea distinto de nosotros, provoca fanatismos. Fanatismos de todo tipo, fanatismos políticos, fanatismos religiosos, fanatismos de todo. Y ese es el producto del miedo. Y ahora mismo estamos viviendo una época de mucho terror, de muchísimo terror. El terror que además se nos mete a través de medios de comunicación, o sea, es que yo no sé si, bueno, claro, vosotros estáis aquí. Yo estoy trabajando en mi casa la mayoría del tiempo y a veces pongo la tele y es todo el rato. O sea, es una cosa, o sea, es angustiante, es vivir en el miedo. Vosotros no tenéis padres tan mayores como los puedo tener yo, pero yo, por ejemplo, he visto cómo mi madre aterrorizada no salía de casa en semanas. O sea, ha sido hacer el discurso del terror es muy habitual, ¿no? Y se hace mucho desde los medios de comunicación, muchísimo. Y eso genera enfrentamientos, genera muchas cosas. Hay que ser, deberían ser más conscientes en estos medios de comunicación lo que están generando. Por un lado cuentan una cosa, hacen que se produzca un follón y luego, por ejemplo, con lo de las vacunas. No, que no se vacunen, que no, porque es que da trombos, que es 1,0, o sea, 0,0001 no sé qué. Luego, cuando ven que la gente no se quiere vacunar, se preguntan por qué la gente no se quiere vacunar después de que han estado bombardeando con lo de los trombos de AstraZeneca, ¿no? Pues con esto, pues igual que esto, prácticamente todo. Vivimos en un tiempo de miedo y el miedo provoca fanatismos. Entonces, vivimos en tiempos de fe. Hay que tenerla, de todas formas. O sea, también es verdad que ha habido mucha gente que está, o sea, bueno, que está colaborando, que por ejemplo ha habido un espíritu colectivo. No sé en qué va a cristalizar esto, porque no estoy viendo que los discursos sean los de la solidaridad, estoy viendo más los discursos del enfrentamiento últimamente. Mucha gente dijo, de esta pandemia saldremos mejores, y de momento yo no lo he visto. Ojalá, pero yo no lo he visto. Perdonadme, soy un poco pesimista, a ver qué. Lo siento, es así. Ay, no te oigo nada. ¿Qué sentiste cuando nombraron tu obra premio nacional de literatura y ni te lo esperabas? Pues pegué un grito y dije, toma, ¿sabes? Y luego pensé, 20.000 euros, wow, ¿sabes? O sea, es que, imagínate. Recuerdo que, como yo siempre he sido así como muy
Bueno, he dicho muchas cosas que no tenía que decir públicamente, ¿vale? Pues me llamaron para preguntarme si iba a coger el premio. Y dije, por supuesto. No voy a coger 20.000 euros, yo no he ganado nada escribiendo en mi vida y de repente me van a dar 20.000 euros y voy a poder seguir escribiendo otra obra. No me lo esperaba para nada, para nada. Además, yo no era la persona favorita de ese año. No sé qué pasó. O sea, yo tengo la impresión de que se pelearon entre dos y al final quedé yo o algo así, no lo sé. Pero me propusieron varias personas, yo sabía que estaba propuesta. O sea, yo eso sí lo sabía porque me habían llamado varias personas para decirme que estaba propuesta. Lo que no pensaba es que me lo fueran a dar. Bueno, con decirte que llamé a mi mejor amigo y le dije que me han dado el premio nacional y me dice, no lo digas todavía que eso no puede ser, no se lo creía él tampoco. Así que estuvimos esperando sin poder decir nada hasta que salió en la prensa, porque ni él ni yo nos lo creíamos. Pero bueno, fue muy guay, la verdad. Ganar un premio es muy guay. Luego también te das cuenta que no eres todo, ¿eh? Porque el premio te coloca en un sitio, en un momento. Pero del premio han pasado 6 años, no, 5 años. Y lo que en su momento todo el mundo te llama, todo el mundo, luego eso igual que sube, baja y te quedas otra vez en tu casa sin que se acuerde nadie de ti. Entonces es verdad que hay que ir, no te voy a decir que no me gustó, no te voy a decir que no pegué saltos y que no me vino bien, porque me vino muy bien en ese momento, ¿sabes? Pero hay que ir trabajando poco a poco porque al final lo que haces es carrera. O sea, yo estoy ahora en un momento profesional bastante mejor que yo tenía cuando me dieron el Nacional. El Nacional lo que me ayudó fue a abrirme puertas, a abrirme posibilidades, pero tuve que seguir trabajando muchísimo hasta empezar a estrenar mis obras, que se han empezado, o sea, se han estrenado desde hace muchos años, pero ahora es cuando estreno en grandes teatros, para que nos entendamos. Es ahora. Y han pasado 5 años que he seguido trabajando como si nada. Sí. ¿La suerte es un factor determinante para? Sí. O sea, no solo la suerte, pero no te voy a negar que tiene que haber algo de suerte, porque a veces no se entiende por qué grandes escritores o mentes brillantes no han conseguido una repercusión. El mundo no es justo. Y a veces hay gente que ha tenido ese momento de suerte o que ha estado en el momento adecuado o vete tú a saber. O sea, entonces, la suerte es uno de los demás elementos, pero hay más elementos. O sea, la suerte no nos compete. Nosotros no podemos trabajar sobre la suerte ni podemos pensar en la suerte porque no vamos a poder hacer nada ahí. Lo que podemos hacer es trabajar en lo otro. Tiene que haber un trabajo hecho, tiene que haber un discurso, tiene que haber un muy buen trabajo y aparte que se dé ese puntito de suerte y entonces pues uno tiene más visibilidad que otra persona. Pero sí es verdad que a veces hay grandes escritores de los que no se conocen. O sobre todo, mira, ya que me han enseñado un libro que hicieron otros estudiantes hace años, sobre todo escritoras que nadie conoce también. Escritoras que se rescatan, escritoras que han estado condenadas al olvido y a lo mejor han sido buenísimas. Yo hace poco estuve haciendo una obra en el español a partir de Mujercitas, que la conoceréis, la historia, pero la hice a partir de la historia de Luisa May Alcott, porque ella, por ejemplo, no pensaba para nada como las cosas, muchas de las ideas que hay en Mujercitas, que es maravillosa por otro lado, pero muchas de las cosas sabes por la biografía de la autora que no pensaba así. De hecho, ella no se casa, bueno, ella escribe otros textos, por ejemplo, con seudónimo y hasta hace unos años no se sabía que esos textos eran suyos y eran todos textos donde las protagonistas eran femme fatale, por ejemplo. Y no tenía nada que ver, eran mujeres que no se casaban y que no... Entonces, claro, lees Mujercitas y lees otros textos de la autora y dices, wow, no pudo decir lo que quiso decir con su propio nombre, le hicieron firmar con un seudónimo. Entonces, bueno, hay mucha gente que se ha quedado por ahí, por el camino. Pero como no nos compete, lo que tenemos que hacer es trabajar cada uno en lo nuestro, en lo que podemos controlar. Estoy quemando. Nos estamos poniendo morenitos hoy aquí. A ver, por allí. Sí. O sea, veía, de verdad, una decapitación pública. Fue muy fuerte. No sé si os podéis imaginar esto. O sea, es como...
a partir de ese momento yo pienso que empieza un nuevo tiempo, porque hasta ese momento lo que habíamos visto siempre eran los juicios, por así decirlo, los procesos judiciales. Pero a partir de ese momento en el que vemos las decapitaciones, empezamos a ver como el ajusticiamiento público, y para mí hay un cambio de época. Yo estuve viendo ese vídeo en bucle durante horas porque no daba crédito que hubieran editado, porque ese vídeo estaba editado como si fuera un videoclip, ¿vale? Entonces era una especie de... es que no sabría cómo decirlo, era una especie de videoclip donde había como guerreros, ¿no? Y te mostraban al periodista y le cortaban el cuello y no había ningún filtro, o sea, era una cosa de verdad horrorosa. Y yo acababa de ser mamá, que por eso está también en el texto, lo de la niña. O sea, yo acababa de ser madre y os he dicho, como estaba pasando por un muy mal momento personal. Y de repente cuando empecé a ver eso, sentí que cuál es el mundo que les dejamos a los que vienen, a los que están por llegar, y en mi caso concretamente a mi hija. O sea, es algo que me preocupó muchísimo, ¿no? Y estaba muy obsesionada con esto porque me parecía que había un cambio de época y que no he vuelto a pensar. Y que es importante pues pensar, o sea, yo empecé a pensar en las siguientes generaciones cuando fui madre. Entonces también Isis es también la diosa de la maternidad, es la diosa de la navegación, es un símbolo para mí para poder contar todas esas cosas. ¿Alguien más? ¿No? Me podéis preguntar de otras cosas que no sea la obra, ¿no? Es decir, si queréis saber algo de la profesión o que os cuente. Sí. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? Wow. O que recomiendes. Que os recomiende, yo te puedo recomendar un montón. Pero a ver, pues claro, es que, a ver, obras que os puedan gustar a vosotros ahora en esta edad también tiene que ser. Aquí, me imagino que se leerá todavía Buero Vallejo y estas cosas, ¿no? O sea, me imagino que es que ya no sé ni en qué onda estamos, porque yo estoy en la onda de cuando se leía Buero Vallejo. Pero mira, yo por ejemplo, me gustan mucho las obras de Sarah Kane, me gustan muchísimo las obras, son un poco fuertes para vuestra edad, me parece, pero me gustan mucho las obras de Sarah Kane, me gustan mucho las obras de Coltés. Yo sobre todo me he formado mucho leyendo a autores de fuera, la verdad, porque aquí se ha innovado un poco menos en cuanto a dramaturgia, se ha innovado bastante menos. A mí me gusta mucho el teatro alemán, el teatro francés. Probablemente sí, yo creo que Sarah Kane es una de mis favoritas. Y tiene 5 obritas nada más y las acaban de publicar. O sea, está relativamente fácil de conseguir. Pero bueno, de autores españoles también, pues te puedo, yo qué sé, es que tengo un montón de compañeros que escriben fenomenal. O sea, yo te hablaría de María Velasco, te hablaría de Antonio Rojano, de Alberto Conejero, o sea, bueno, son todos compañeros de mi generación que yo creo que son muy interesantes para leer. Favorita, es que es más difícil eso de decir favorita, o sea, la mía favorita, es que no tendría que pensar un buen rato, ¿eh? ¿Cuál sería? No te sé contestar, es que me gustan mucho. Sí. Yo empecé escribiendo muy pronto, empecé escribiendo como con 8 años, más o menos. Empecé escribiendo con 8 años porque se murió mi abuela y para mí siempre la escritura ha estado muy relacionada, por desgracia, con esta idea de duelo. Es una forma la forma que yo he tenido de expresar momentos difíciles para mí. Entonces empecé con esa edad a escribir, luego cuando acabé el instituto empecé, bueno, un poco antes de acabar el instituto empecé con la interpretación y cuando acabé el instituto me quería dedicar en principio, como he dicho, a la interpretación. Lo que pasa es que me di cuenta de esto que os contaba al inicio, que no encontraba esas historias que a mí me gustasen o me impactasen, y por eso, como yo ya escribía poesía, lo que hice fue pasarme de lado. El teatro al final es un género que está a mitad de camino entre la narrativa y la poesía. Ahora probablemente lo siguiente que haga tenga que ver más con narrativa, pero empecé haciendo eso, poesía, y me pasé al teatro, que era como, para mí era muy natural porque yo ya trabajaba desde el escenario. Pero edad, ¿qué es lo que te importaba? ¿A qué edad uno decide su vocación? Bueno, más o menos
20 años, así, cuando ya dices, me voy a dedicar a esto, más o menos. Tú cuando vas a escribir una obra, dices, voy a ponerme a escribir una obra o te surge. Sí, hombre, ¿tú te crees que yo me voy, me surge sola, a la salir? ¿Cuántas cosas pasan? ¿Cuántas cosas? Es que ni un bocadillo, ¿eh? Ni un bocadillo dices, me ha surgido el bocadillo, ¿no? Tienes que prepararlo, o sea, en esta vida. Pero digo No. el momento. No, a ver, las ideas sí, las ideas las voy trabajando durante mucho tiempo, pero no es, venga, que me pongo y me sale. Hay días que no me sale nada. O sea, yo me siento a trabajar, pero no me sale ni una palabra. O sea, es un... creo que se hace, o sea, la gente romantiza mucho la profesión del escritor como si fuera algo, cuando lo normal es que es un trabajo como cualquier otro. O sea, vale, que es un trabajo que me gusta, que eso es una suerte, porque podría no gustarme mi trabajo, pero al final es un trabajo también, ¿eh? O sea, no es, es échale horas. Sí que es verdad que tú una idea la puedes tener en un momento determinado, vas por la calle, ves algo y piensas, esto me lo apunto como idea, pero luego plasmar la idea, desarrollar esa idea, son horas de trabajo como, a ver, no voy a decir como en una oficina, porque a veces es peor. De hecho, tú estás ahí trabajando y no sale nada, de nada, de nada. Y te están apremiando. A veces me ha pasado con encargos que me están diciendo, pero ¿cuándo entregas el texto? ¿Cuándo entregas el texto? Y yo pues me pongo hasta enferma de que veo que no lo puedo acabar porque no me sale, no me sale. Pero claro, si echas las horas que tienes que echar y has estudiado también esa técnica, por así decirlo, pues al final los textos acaban saliendo mejor o peor. No todos los textos son tan brillantes o no todas las cosas salen tan bien. Es cierto que con la poesía sí que funcionaba más a partir de la inspiración, del momento, y es un género mucho más corto, pero si tú tienes que escribir una obra de teatro, te tienes que sentar, y una novela más todavía, bueno, y la poesía también, es que la repites, la tienes que rehacer una y otra vez, o sea, no, es una idea muy romántica pensar que el escritor está en su casa por las noches bebiendo vino y escribiendo. Mentira, yo con vino no sé escribir nada, lo he intentado. Pensaba que a lo mejor me salía mejor, pero no, que va, ¿sabes? O sea, pensaba que guay es, pero al día siguiente decía, qué mierda he escrito, ¿vale? O sea, es como pensabas que estaba muy bien, pero no estaba bien. Entonces, para escribir tienes que estar muy lúcido, muy lúcido. Y a ser posible por las mañanas, de verdad, sería mi consejo, porque por lo menos a mí me funciona mejor ese primer momento del día que el último momento de la noche, donde ya me han pasado 80 cosas y tengo mi experiencia muy... me he enfadado por el camino, me han pasado muchas cosas cotidianas que no me han sentado bien. Entonces, el primer momento del día se levanta uno y es el momento más lúcido para escribir o para estudiar desde mi punto de vista. Pero no es nada romántico, ¿eh? O sea, son horas de ordenador y de investigación. Sí. A ver, ¿quién no? Algo muy importante, pero algo vital o algo profesional. No lo sé, no me he planteado. Evidentemente sí que hay cosas que uno dice, ay, si yo lo hubiera sabido, ¿no? Este típico comentario, si yo hubiese sabido, hubiese hecho esto. Me gusta bastante lo que hago. No, o sea, me gusta, ha sido, probablemente hubiera tomado otras decisiones si hubiera sabido lo que sé ahora. Pues sí, me hubiera enfadado menos, hubiera discutido menos, me hubiera tomado las cosas mucho menos en serio de lo que me las tomaba. El sentido del humor también se aprende a desarrollar con los años y eso es muy importante para no sufrir. Entonces intentaría sufrir menos y hacer sufrir menos a los que me rodean, eso evidentemente. Pero me gusta bastante lo que he hecho, me gusta bastante mi trabajo, me gusta compartir con el público y en ese sentido me considero muy afortunada. Y también en mi faceta de docente, me gusta enseñar, o sea, me gusta la gente joven y es como, no sé, es bonito. Pero seguro que vosotros también cambiaríais algo y eso que tenéis menos pasado que yo. Yo es que empiezo ya a tener bastante pasado. Cometo mucho, cuanto más pasado, más errores comete uno. Eso es así. Sí, ¿cuál de las? La que queráis. ¿No?
pues la incluyo desde el sentimiento maternal, pero no, es muy pequeña, tiene 8 años todavía y no la quiero meter a hacer teatro ni inducirla a algo que es lo que hago yo, quiero que sea ella misma. Entonces, de momento, intento que no se meta en nada de esto, la verdad. Bueno, yo no sé si acabamos, o sea, ellos tienen que acabar, ¿no? Se Vale. nos ha acabado Es que el tiempo. se ha quedado ya con una Sí, sí, pregunta. que Acabamos pregunte. con esta pregunta, ¿os parece? Vale. Sí, siempre se escribe de lo que uno conoce. Es muy difícil escribir de lo que no conoces. Entonces, casi todos los personajes se inspiran en personas que conozco, pero luego, te digo, les haces más malos o más interesantes dramáticamente. Por ejemplo, en La armonía del silencio conocí a una mujer que no nos quería devolver el piano de mi abuela, pero ella no lo tocaba. Y no sé, la hice alemana y nazi, ¿sabes? Y no era ninguna de esas cosas. Pero es una forma de decir, a ver cómo la puedo hacer peor, esta mala bruja. La hice bruja también, o sea, era como bruja, ¿sabes? La típica bruja del cuento. Básicamente eso. Pero bueno, sí, me inspiro en cosas que conozco, pero intento que tenga más interés dramático. Bueno, Bueno, solo queda darle las gracias a Lola, que es un privilegio haberte tenido hoy aquí. Muchas gracias, Lola. gracias a vosotros, muchas gracias por leer el texto y por estar aquí compartiendo este ratito.